Sonora es un estado con una diversidad étnica y cultural muy importante, donde se entrelazan tradiciones de distintos pueblos originarios con la influencia de los europeos, en especial de los misioneros jesuitas y franciscanos, quienes estuvieron a cargo de la evangelización del noroeste de México. Estos incorporaron elementos simbólicos y prácticas culturales que cada pueblo fue adaptando a su propia cultura y cosmovisión. De la ceniza a la gloria. Otros pueblos, otras tradiciones. Yosenchaniabu, Quechemaleya es la manera en que saludan los pueblos Yaqui y Mayo. Un saludo respetuoso, cordial, religioso, que en el fondo quiere decir que Dios esté en ustedes. Y pues retomamos ese saludo tradicional en el decenio de las lenguas indígenas, las conferencias de la ceniza a la gloria, que es una actividad que hemos venido desarrollando de manera conjunta el Instituto Sonorense de Cultura, la Dirección General de Culturas Populares Urbanas e Indígenas, el Museo de Culturas Populares Urbanas e Indígenas del Instituto Sonorense de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además con la presencia, con la participación a lo largo de estos 10 años de miembros, de integrantes de los pueblos indígenas de Sonora que practican tradiciones de Cuaresma y Semana Santa. A lo largo de 10 años hemos estado discutiendo, conociendo, platicando diferentes tradiciones de Cuaresma, de Semana Santa. Nos ha interesado la tradición de la Cuaresma, la Semana Santa, sobre todo entre los yaquis, entre los mayos, entre los yaquis de aquí de Hermosillo y entre los pimas de Maicova, que eran de las principales tradiciones, las más reconocidas, las más destacadas, que tienen que ver con estas tradiciones, y pues que era el campo que nos desarrollábamos, las culturas indígenas. Y en el proceso de este diálogo, de este trabajo, pues hemos ido invitando a diferentes compañeros para conocer otras experiencias, otras prácticas, donde se conjunta lo indígena, lo no indígena, lo católico, el catolicismo indígena que es diferente. Y así pues también empezamos a conocer acerca de las tradiciones en Bacadehuachi, allá en la Sierra Alta, también en la región de Tonichi, que es una región originalmente ópata y que tienen como vecinos cercanos a los pimas de Ónavas. De un lado del río era parte del territorio ópata, del otro lado era el territorio pima. Y pues cuando llegan los jesuitas traen una nueva religión y cada pueblo la va adaptando a sus diferentes tradiciones, lo cual nos da un mosaico muy interesante, muy complejo, que a partir, digamos, de una misma historia, la muerte, la pasión y muerte de Cristo, pues cada uno hace una serie de expresiones, de representaciones, de tradiciones históricas, de linajes familiares, de pues cuestiones de pugnas identitarias, territoriales, y pues es una tradición muy viva que tenemos, ¿no? Y la lógica de este evento, de la ceniza a la gloria, es una manera también de invitar a la gente a que conozca un poco más de esta tradición y que nos demos tiempo de asistir a los distintos grupos rituales que de alguna manera, esa es mi percepción, pues están salvando a esta ciudad, porque lo que está detrás de todo esto es la lucha entre el bien y el mal, una pugna religiosa, pero también moral, cultural, donde pues todos de alguna manera tenemos algo que pagar. Los fariseos pues hacen una serie de promesas, de sacrificios, y pues no es solamente un año el sacrificio que hacen algunos de ellos, al menos son 3. Otros nos han dicho, cumplo con mis 3 años de compromiso y me he seguido quedando. ¿Por qué se queda uno? Se pregunta, ¿no? Ayer un amigo, un compañero me preguntaba, oiga, ¿y por qué son puros hombres los fariseos? ¿Eso es una cuestión de machismo o qué? Y le decía, bueno, no, lo que pasa es que el tipo de sacrificio, el tipo de pecado que tenemos los hombres en todo caso,
es diferente. No quiere decir que las mujeres no participen, participan de otras maneras. Cuando una persona quiere ser fariseo, pues lo presenta un padrino, una madrina. En fin, ahí iremos hablando sobre esto. Hoy en día, pues para los que investigamos estos temas, pues tenemos unas nuevas formas de investigar, poco menos cansadas, poco menos asoleadas, que es la investigación a través de las redes sociales. Les invito a que busquen fariseos del Coloso Alto, Judillada Lloreme, Lloreom Luturia. Hay varias páginas donde se está pues discutiendo, dando a conocer, desde la invitación para las reuniones organizativas. Cada barrio pues se va reuniendo, discuten distintos temas. En algún momento, por ejemplo, alguno de los barrios decía: tenemos que volver a utilizar las máscaras tradicionales, sin muchos personajes de películas, de programas, de política, sino volver a los personajes tradicionales. Unos jóvenes decían: pero es que ya tenemos 3 años saliendo así del Joker, mis compas y yo, todos de rosa. Y sí, claro, cada uno le pone su identidad a esto, pero esencialmente se trata de un ejército. Si yo voy y me meto a un ejército, no decido el uniforme que voy a utilizar. Si yo creo que mis amigos y yo nos podemos vestir de la misma manera, pues estamos siendo un poco soberbios con la autoridad, con la tradición. Y son parte de estos cambios. Muchos de las autoridades aquí en Hermosillo y en pueblos yaquis, mayos, nos dicen: uy, ya no es como antes, ahora le llamas la atención a un fariseo que se está portando mal y te metes en un pleito porque pues, luego son muy sentidos, luego andan denunciando en las redes maltratos, etcétera. Y pues tiene que ver con qué estamos haciendo, ¿no? El que es fariseo está pagando alguna pena, alguna culpa, algún pecado, un compromiso, una promesa que haya hecho, y pues está sujeto a una serie de normas, de reglas. Hay estudios que se dedican a entender más este proceso. Y en otras partes, en algunos pueblos hay personajes en oposición, como los fariseos o chapallecas y los judíos. Antes fariseos y chapallecas y judíos eran esencialmente indígenas, y poco tiempo después los judíos ya no eran indígenas. Por ejemplo, gente de Yécora, gente de Maicova, que no se reconoce como parte de un pueblo indígena, pues se disfraza de judío. Los fariseos representan el mal, pero los judíos representan el peor, podríamos decir. Y pues hay pugna, hay oposición entre ellos. Y eventualmente con los problemas actuales, por ejemplo, en la Semana Santa de los Pimas, el Viernes Santo, los Pimas hacen un personaje que es el Judas, vestido con ropa de vaquero, montado de espalda en un burrito y todo esto. Y en la madrugada el Judas tiene que visitar las casas donde no están los hombres. Entonces Judas visita las casas donde solo hay mujeres, esposas, mamás, etc. Y es un momento que las señoras tienen pues para pegarle al Judas, para hacer bromas. En los últimos años, grupos de judíos les roban materialmente el Judas a los Pimas, y pues ya no se puede cumplir con la tradición. ¿Quién se acuerda de las mujeres que están esperando ese momento de participación? Entonces, detrás de cada ceremonia hay muchos conflictos, muchos cambios, y pues es parte de lo que nos tiene aquí. La primera cruz de este Via Crucis, enfrente de la iglesia, y también la presencia en el altar de otras cruces. Todo esto en esta semana son las cruces preparadas para el Via Crucis. Se ve el carrizo que tienen alistando, el altar y toda esta parte, ¿no? En estos días, si se fijan, como digo, en las redes, pues ve uno cómo se están comunicando, cómo están invitando, cómo están convocando, cómo están poniendo las normas. Una compañera de Sinaloa cuestionaba un mensaje en el Facebook donde una mujer le decía: compañeros, les recuerdo que si van a entrar con la cabeza de venado, quítense las flores porque no pueden llevar las flores. Y ella decía: pues qué bueno, pero en realidad ni la cabeza de venado deben llevar, ¿no? Hay momentos en que todo esto no puede estar presente,
y pues a veces hay gente tan entusiasta que quiere participar en las tradiciones, pues que no cumple con las normas, que no respetan horarios, formas de trabajo, y que a veces pues se convierten en un verdadero problema para los pueblos. Y en cada región, como decimos, hay una serie de actividades. En algunas se están perdiendo tradiciones, se están perdiendo personajes rituales, pues el venirse a estudiar afuera de los pueblos, el irse a trabajar al otro lado de la frontera, etcétera, pues genera una dificultad. Hay preocupación, por ejemplo, entre los pimas de Maikova, porque muchos hombres ya no están ahí. Los hombres son los principales participantes en las luchas, en las cofradías de fiesteros, y pues se pregunta a la gente quién va a hacer estas tradiciones ahora. Y con los pimas es muy común que sean los niños los que están ahí acompañando, pero hay partes que los niños pues no pueden sustituir. Y bueno, sería como una panorámica de este ciclo, de algunos de los temas que se han ido comentando y los que esperamos que se sigan platicando. Bueno, una parte complementaria de toda esta labor pues tiene que ver con el registro, con lo que es la parte de la investigación, la antropología visual, pero esta cuestión pues nos representa retos, problemas, respetos. Entre los yaquis de los 8 pueblos del río Yaqui, valga la redundancia, está absolutamente prohibido grabar, tomar fotos, videos, cualquier cosa. Hemos sabido a lo largo de estos años de gente que escondida en un carro toma fotos. Un fotógrafo tenía una cámara que tomaba fotos de lado, no de frente, entonces según esto estaba tomando el arbolito, pero tomaba la otra cuestión. Y aquí en Hermosillo la situación es diferente y no quiere decir que sea tan legal. Los yaquis de los 8 pueblos les llaman la atención a los yaquis de Hermosillo, oigan, pues no permitan fotos, no permitan videos. Y ellos dicen, pues estamos rodeados en una ciudad, no tenemos el control que ellos tienen en sus territorios. En alguna ocasión me peleé con el diablo, un señor grandote que sale de fariseo diablo, y él me cuestionaba por qué hacíamos esto, ¿no? Yo le decía, bueno, tenemos permiso de las autoridades, ellos nos han pedido que grabemos cosas para sus procesos de defensa, pero ¿sabe usted lo que está en riesgo? Me dice, pues si va mi alma, le digo, pues ahí va de por medio, ¿no? Y le digo, ¿de qué nos sirve a veces guardar, por ejemplo, un billete? Guardar algo mucho, porque es bien importante y no quiero que nadie lo vea ni lo agarre. Y cuando lo quiero usar está destruido, ¿no? El billete se echó a perder, en fin. Yo decía, bueno, estos videos que grabamos no los estamos publicando en los medios, en las redes, comercialmente, pero también estamos tratando de dejar un registro, una huella para que en algunos años que ya no estemos, muchos años, que ya no estemos nosotros, pues alguien pueda ver un video, saber qué se hizo, cómo era, cuando menos, ¿no? Y en ese instante el diablo se puso a llorar. Yo esperaba que la discusión fuera un poco más difícil. Y el Señor dijo, pues es cierto, antes nadie enseñaba nada. Si querías aprender, ahí tenías que estar. Confiamos en que la gente estaba aprendiendo a hacer lo que tenía que hacer. Y tenemos un problema porque no está esa sustitución, esa herencia, ese legado. Hace años un músico guarijío nos decía, pues ¿cómo defender la música guarijío? Pues con los segunderos, así lo dijo, con los segunderos. Si yo le enseño a alguien lo que sé, pues cuando menos está la apuesta de que no se va a olvidar, pero no está sucediendo. Entonces, pues parte de este proceso de investigación que tiene que ver con las tradiciones, pues nos lleva a sentarnos con otros ojos en las redes sociales y a rescatar algunos materiales, a pues tratar de archivarlos, pero también pues compartir y ver. Por eso hicimos aquí una breve selección.
Esto alguien lo filmó, esto es película, no es video. En la región del Mayo, por allá por los años 60. Y pues comparten un momento el venado y los fariseos. No toda la cuaresma pueden convivir, solamente al inicio, en algunas velaciones y al final de la tradición. Son personajes en oposición. El venado pertenece a un mundo religioso y los fariseos a otro. El venado atraviesa los dos mundos, pero los fariseos tienen un alto ahí, ¿no? Y es algo que nos menciona la gente, que se ha perdido mucho las cantoras Lloreme Mayo. Entonces a veces vamos a una celebración, una ceremonia, un proceso ritual y no sabemos exactamente qué está pasando, qué sucede, qué significa cada cosa. Y es bien interesante cómo vamos encontrando las explicaciones de la gente, ¿no? Hace unos años escuchaba a unas jóvenes ahí en el Vado del Río, en el río Sonora, y hablaban de lo que seguía y cómo iba todo el proceso ceremonial, y explicando además su visión como mujeres de la tradición. Nos lo compartió Isaí Lapisco, el cronista de Ónabas. Es gracias a alguien de Ónabas que se fue a vivir a Estados Unidos, regresó con una cámara de video, grabó todo lo que pudo y les devolvió este fragmento, que las cosas que aquí se ven ya no se están haciendo. Los viejitos no tuvieron quien les siguiera en la tradición, en la enseñanza. Y pues aquí dominan más los judíos que los fariseos. Entonces el proceso ritual también ha tenido un proceso de pugna de identidad indígena mestizo. Entonces estos personajes judíos son parecidos a los judíos que salen en Yécora, donde no hay fariseos, y a los judíos que salen en Maikova, que pues hoy en día la mayoría compran máscaras feas, digamos, y aquí todavía se ve quienes usan lonas, sacos, y quienes ya compran estas máscaras. El chiflo pues es muy característico de los pimas, un carricito, una hojita. Entonces, bueno, lo que decía es que en los pueblos yaquis no se permite el registro en foto, en video. El que quiera ir, pues que vaya con sus ojos frescos y claros. Y es muy interesante, es muy hermoso con sus complejidades y todo esto. Aquí en los barrios yaquis pues hay otro proceso, otra relación. Como decía, hay barrios urbanos que no quieren saber nada de esto, que lo ven como pura maldad, como perdición. Pero pues en realidad lo que está en el fondo es esto, la lucha entre el bien y el mal. Yo digo que están cuidando a esta ciudad. Este es igual alguien que pasó por Maikova. Pues en realidad es la misión de los jesuitas, es un edificio histórico que le urge que alguien le tome cariño. Un gran problema que tenemos es que cada año la gente se sube al filo del templo para contemplar la lucha y pues la destrucción del templo de 1667 aproximadamente. Entonces es un monumento histórico, yo digo que es el bastión de la identidad pima. Se defendieron de los embates de los apaches ahí dentro y cuando colapsó el techo de esta iglesia histórica, los mestizos, los chavochis, construyeron otra iglesia enfrente, les quitaron las imágenes religiosas, entonces les redujeron el espacio y en los años
fines de los 80, pues se logró hacer una restauración de la sacristía, donde es donde los chicotean a los hombres, las mujeres, y donde se lanzan una piedrita. Entonces, bueno, ahí se confrontan el bien y el mal tiene que salir, el mal es el fariseo Pima, pero los mestizos van a derrotar, no al fariseo, sino al Pima. Un indio no te va a ganar, se dicen entre ellos, ¿no? Entonces hay problemas de tensiones que no nos damos cuenta. Y este año, pues la gran duda es si habrá hombres fariseos en Maikova que le entren a la tradición, ¿no? Y pues es una lucha ritual que poco conocemos en Sonora. El objetivo es tumbar al contrincante de espaldas. Para derrotarlo totalmente hay que tumbarlo 3 veces. Y es una cuestión de cargar y de lanzar hacia atrás. Los mestizos luego lo que hacen es le meten el pie al fariseo y pues eso en realidad es una infracción, ¿no? Entonces pues hablaba de acciones de salvaguarda, ¿no? Cómo mantenemos, cómo apoyamos la preservación de esta tradición y el edificio histórico que la gente dice todos los años nos subimos, es nuestro templo. Los fariseos no usan máscaras, se pintan el rostro de blanco con una piedra caliza, que ya sabemos dónde y está, nos llevaron a este sitio. Luego, recientemente hubo un evento en Movas, hubo una misa católica con el padre David Beaumont de los franciscanos aquí en Movas. Y pues de ahí nos recordaron que Movas es parte de la Pimería Baja. En Movas, fíjense qué dramático queda, la última mujer Pima de todo Movas, la última Pima como el último mohicano. Muchos de los Pimas de Movas se fueron a Ónavas, otros pues se vinieron aquí a la ciudad, se fue desintegrando la comunidad. Y como se ve, pues no se ve tanto el orden, la estructura, como lo hacen los fariseos, los chapayecas, y donde pues cada uno van adaptando su tradición, ¿no? Como el baño, el sábado de gloria. Entonces este ciclo de conferencias nos ha permitido pues ir generando, integrando acervos fotográficos, de videos, y las mismas pláticas y conferencias de los compañeros que han participado, las compañeras, pues llamando la atención sobre esta importante tradición sonorense. Y pues como digo, son de estos pequeños videos que uno se encuentra por aquí y por allá. Y es bien interesante, aparte de los grupos rituales de Hermosillo, hay en el ejido Cuernavaca, cerca de Mexicali, en Mexicali. Hemos sabido en ocasiones que gente de los cerezos, internos en los cerezos, piden permiso para poder cumplir con esta tradición. En alguna entrevista que hacíamos en el Valle del Yaqui, entre los pueblos yaquis, nos platicaba una señora de su abuela que anduvo en la guerra, que andaban huyendo por la sierra y pues no sabían para dónde iban. No te preocupes, pasa al cerro, ahí te vas a encontrar con todos, le dijeron, ¿no? Estaban huyendo de guerra, estaban escondidos, sin hacer ruido, sin encender fuego, etc. Y llegan al interior de la Sierra del Bacatete y se encuentran con lo que hemos visto más o menos, con la cuaresma, los chapayecas, y pues les sorprendió mucho, ¿no? Si estamos huyendo, si estamos escondidos, si estamos en guerra, pues ¿por qué estamos haciendo esto? Pues porque si no, todo lo demás no funciona, ¿no?